Cuando estamos hablando de la continuidad del negocio, obviamente vamos a ver una norma ISO que está totalmente asociada, que es la 22301, y te plantea, bueno, en caso de que los riesgos se disparen y esos riesgos afecten la operatoria del ente, la empresa debería estar preparada. Si nos remontamos hace muchos años, eso estuvo muy de moda en los años 2000, 99. ¿Escucharon ese recambio generacional de computadoras? Había muchos sistemas operativos que cuando guardaban la hora, guardaban en los últimos dos dígitos, sería 99, y se decía de que pasando el 2000 las máquinas iban a tener problemas y no iban a funcionar. Se habló de que las máquinas se iban a volver locas. Se habló de que los aviones no iban a estar funcionando ese día. La verdad que fue bastante caótico el cambio tecnológico que hubo, pero bueno, se puso muy de moda en esos años de, bueno, ¿qué va a pasar con ese recambio tecnológico? Otro hito importante fue en el 2001 la caída de las Torres Gemelas. Habían empresas que tenían el backup en una torre y funcionaban en la otra torre. ¿Sí? Ahí desapareció la empresa, los procesos, la gente. Lamentablemente se perdieron organizaciones enteras por cómo estaban distribuidos. Bueno, cuando hablamos de continuidad del negocio es tener un plan si te dispara un riesgo que te afecta a la operatoria del ente. Es muy similar a lo que son los análisis de los riesgos, pero vamos a ver que tenemos otras variables para analizarlos. Cuando hacemos el análisis, y ahora vamos a ver cómo se denominan, tenemos que pensar diferentes escenarios de situaciones. Y estos escenarios tienen que ser realmente trágicos y realmente cuando uno, por ejemplo, una catástrofe como un incendio, o como un sabotaje, o una catástrofe climática, una pandemia, ¿sí? Está asociado con algo, un gran riesgo y que tenga la empresa un alto impacto, ¿sí? Para los impactos que son menores, esto lo analizamos del área de riesgo, pero cuando tenemos un gran impacto y que esto te condiciona la continuidad del ente, está relacionado este concepto. Bien, vamos a ver que, bueno, acá hay varios ejemplos de lo que puede haber pasado. Como yo les dije, el tema del coronavirus es un tema de continuidad del negocio, el tema de la caída de las Torres Gemelas fue un tema de continuidad del negocio, ¿sí? Huelgas, terremotos, temporales de nieve. Exactamente. Así se denominó el cambio de década. Pero Muy ese bien, lo sabemos los mayores nomás. exactamente. Estos chicos recién iban a jardín. Estaba a punto de Fanático de los Simpsons. Bueno, entonces ustedes vieron un capítulo de los Simpsons en donde se empiezan a caer los aviones, todos los electrodomésticos no funcionan, etcétera. Que era una parodia, no iba a pasar. Es como el 5G de ahora. Alegría dice que no hay más salvación, estamos todos condenados al infierno, corriendo por las calles. Sí. Ese capítulo Ese también. nos ha quedado sin nada, pero bueno. Ese era el capítulo de los Simpsons. Bien. Siguiendo con el tema, muy bien, Leandro, lo que trajiste. Pero bueno, piensen en diferentes escenarios. A ver, ¿su empresa está preparada para un sabotaje? ¿Está preparada para un incendio? ¿Está preparada para una catástrofe climática? Bueno, ¿qué hacemos el día después? Porque el peor momento para pensar qué hacemos es en el momento de la catástrofe. Si algunas empresas tenían un plan, por ejemplo, ¿qué pasa si se nos dispara la pandemia? ¿Qué hacemos con los empleados? ¿Facilitamos lo que se llama facilidad operativa extendida o el teletrabajo? ¿Sí? Eso hay que pensarlo de antemano y tener un plan para cuando ese riesgo se dispare para poderlo implementar. Organizaciones tenían planes. Yo, por suerte, en la organización donde estaba trabajando, había un plan en caso de pandemia. Bien, van a ver que hay un sistema de gestión de la continuidad del negocio, es la norma ISO como la vimos hace un rato, pero bueno, lo que importa acá es identificar los diferentes estadios y los diferentes
documentos que vamos a tener que trabajar, ¿sí? Ustedes piensan que cuando ocurre un incidente, tenemos que pensar en cuánto tiempo vamos a recuperar la operatoria normal de ese ente, ¿sí? Desde que ocurre el incidente, ¿en cuánto tiempo vamos a solucionarlo? ¿En cuánto tiempo vamos a estar operando? ¿En cuánto tiempo vamos a poder brindar al cliente el servicio que le brindábamos? Vos imaginás un supermercado, ¿sí? Hay un incidente grave, por ejemplo, hay un corte masivo de luz. ¿Cómo deberíamos actuar? Tenés un tema, es la mercadería, que no puede estar mucho tiempo porque no está en condiciones de ser vendida. Se corta la cadena de frío. ¿Qué otro tema? No puedo vender. ¿Qué otro tema? La seguridad. ¿Mm? Bueno, la empresa debería pensar en un corte de luz, ¿qué hago? En este caso sí se justifica un grupo electrógeno, ¿sí? Y debería probarlo, analizarlo, ver que prenda, ver que no le falte nada, ver que tenga nafta, ¿sí? Si hacemos una línea, volvemos al tema del supermercado. Si te digo, ¿cuáles son los procesos de negocio? Vamos a ver, N1. Los procesos de negocio que existen en un supermercado. Rápido. Vamos a hablar de, por Compras, ejemplo, ventas, cobranzas, pagos. ventas, compras, pagos. Liquidación de sueldos. ¿Qué más? Limpieza, ¿El control es uno o no? control, perfecto. ¿Qué más? Logística. ¿Qué otro? Reposición o reposición, perfecto. ¿Reposición de productos o reposición de productos de afuera? Chicos, reposición de, no sé quién lo escribió. Me imagino que debe ser la reposición de mercadería, claro. Góndolas. Bien, con estos riesgos ya vamos a poder jugar. Lo que te dice el plan de, o sea, continuidad de negocio, que lo primero que tenés que hacer es desarrollarte un vía, ¿sí? La palabra vía, es tan de moda vía. Vía es el análisis de impacto al negocio. Análisis de impacto al negocio. Y ustedes van a decir, ¿pero qué es esto? Es un análisis que tiene que analizar la empresa y establecer cuáles son los procesos de negocio y qué tiempo objetivo de recuperación le dan. O sea, es establecer cuáles son los más críticos, ¿sí? De todos estos procesos, ¿cuál para la empresa son más críticos? Ahora bien, para poder analizar esa criticidad, se utiliza una sigla que se llama el RTO. Es el tiempo objetivo de recuperación. Ejemplo, tengo un problema en ventas, se corta la luz o se corta el aplicativo. Bueno, ¿en cuánto tiempo el proceso de venta tiene que normalizarse? Esto es lo que tiene que definir la empresa dentro de lo que es el VIA. Repito, el VIA es el análisis de impacto al negocio. Este proceso que termina siendo un documento te analiza todos los procesos de negocio y les establece un RTO. Este RTO te identifica cuál es más crítico y menos crítico. Por ejemplo, en cuánto tiempo la empresa puede estar sin operar si no hacemos el proceso de compra. ¿Hasta cuánto podemos dilatar ese proceso de compra? ¿2 días? ¿1 día? ¿24 horas? ¿Qué se imaginan ustedes?
Este RTO lo tienen que poner ustedes. Y el menor costo, el menor tiempo posible para poder recuperar las ventas. Vos pensás que ventas, imaginen el RTO de ventas. ¿En cuánto tiempo la empresa tiene que seguir vendiendo en caso de un problema? No, vendiendo tiene que vender en 5 minutos. No puede Perfecto. demorar, más de eso. ¿Sí? Después, compras. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin? Un día, Después, pagos. ¿En cuánto tiempo? Un día también. un mes. ¿Pagos un mes? Y si total no le voy a pagar al proveedor. No sé, te estoy diciendo. Un Reposición día, de ¿no? góndola. Disfruten ustedes y estamos haciendo un vía. Piensen eso. Reposición de góndola. ¿En cuánto tiempo hay que reponer la góndola? 2 días. ¿2 días? No, ¿O 2 horas? ¿24 horas? 24 horas. Cobranzas. 48 horas, porque voy a necesitar plata para poder cubrir. Logística. La mercadería que nos llega. Pero no se supone que tengo que tener un stock sobrante en la defensa. Obviamente, muy bien, Mariana Re. La empresa debería tener, no sé, una semana. Vas a ver que los camiones capaz que le entregas una semana, capaz que podemos estar una semana, ¿sí? Sin logística. Liquidación de sueldos. ¿Cuánto tiempo podemos estar? Y la verdad es que depende de cuándo tengamos el problema. Una cosa que estemos a principio de mes y otra cosa que estemos a mitad de mes. ¿Sí? Igual me Vamos a parece que los supermercados hacen cada 15 días para no juntar. Sí, podemos hablar de 2 semanas y listo. ¿Cómo que para no juntar, Ignacio? Para no juntar tanto stock. Para... En realidad, es verdad, las empresas, lo más caro de los supermercados es la logística y el transporte. Por eso tratan de optimizar los lotes para la reposición de los locales. ¿Vieron que a la noche traen esos pallets gigantes envueltos en papel film y los ponen en la puerta del supermercado? ¿No? Lo vemos con el Carrefour Express, Día Express, etcétera. Sí. Ya estamos haciendo chivos. Que nos manden cosas, que nos manden productos. Que nos manden papas fritas. Bueno, seguimos. Limpieza. ¿Cada cuánto tiempo Y yo debería creo que limpiar? por una cuestión de imagen tiene que ser poco, 24 horas, 48 horas, porque... Perfecto, no, está bien. Control. ¿Un día? Bueno, no se preocupen. Esto es para que ustedes establezcan, bueno, de todos estos procesos críticos, ¿cuál es el más crítico? Le pusimos ventas, RTO, 1 hora. Bueno, ventas. Ahora vamos a tener que pensar de esa venta, qué aplicativos, qué proveedores. Esto vamos a ver que vamos a tener software, ¿sí? Vamos a tener hardware, vamos a tener un sitio físico y vamos a tener un proveedor, ¿sí? Todos estos tienen que tener el RTO de 1 hora. ¿Por qué? Porque si hay un aplicativo, un hardware, un software o el mismo suministro eléctrico, deberíamos tener cuidado de que más de 1 hora ese corte no se prolongue, porque si no la empresa sufre, la empresa se daña. ¿Sí? Bueno, el VIA te identifica esto, cuáles son los procesos críticos y el RTO de cada uno de los procesos y de los aplicativos. Piensen de que no todos los aplicativos de ventas requieren 1 hora, pero vamos a tener que identificar cuáles son los más críticos, cuáles son los proveedores que también son más críticos. ¿Sí? No es lo mismo que yo tenga un servicio en la nube de facturación que lo tenga en mi empresa. Ahí es diferente, no es lo mismo un proveedor de luz, no es lo mismo, o sea, lo que ustedes se imaginen. Bien, ¿dudas con esto? No. Bien. Ahora les paso el anterior gráfico. Ahí está. Ahora después les paso este cuando lo terminemos. Bueno, el primer paso es hacer el vía. Después
lo que se hace es el plan de continuidad del negocio, el BCP. El plan de continuidad de negocio. Esto yo establezco diferentes escenarios. ¿Sí? Pongo acá. Diferentes escenarios. ¿Sí? Por ejemplo, hay una pandemia. En caso de pandemia, en caso de, no sé, en caso de catástrofe, en caso de incendio, en caso de... Y yo establezco el plan de cómo la empresa va a tener que actuar. ¿Sí? Y ese plan yo lo tengo que tener guardado. Ahora bien, cuando estamos hablando de tecnología, tenemos otro documento que se llama DRP. ¿Sí? Es el plan de recuperación ante desastres o de desastres. Este documento, el DRP, está asociada a la tecnología. ¿Sí? Esto tiene fuerte condimento tecnológico, porque estamos hablando en caso de que se caiga una base, en caso de que no ande un backup, ¿sí? Es tecnológico. ¿Sí? El BCP es, obviamente que los BCP incluyen DRP, pero es una orientación más de gestión. Podemos decir que el DRP es un documento integrante de lo que es BCP. Van a ver que las empresas deberían tener, por ejemplo, si estamos hablando de un corte de luz, lo que se debería activar es, en este caso, un DRP, ¿sí? Un plan de contingencia, que es ir, encender el generador y que se normalice la situación. Ahora bien, si estamos pensando en un plan de una pandemia, ahí deberíamos pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que la empresa siga operando? En este sentido, no sé, activar ventas online o activar, no sé, repartos a domicilio, delivery, takeaway, takeout. ¿Qué otra cosa se me ocurre? Ustedes piensen. Dar posibilidad de hacer teletrabajo. ¿Mm? Estos documentos son importantes. ¿Sí? Recuerden que tenemos el VIA, que es el análisis de impacto del negocio. Tenemos el BCP, que es el plan de continuidad del negocio. Y por último tenemos el DRP, ¿sí? Que es el plan de recuperación ante desastres. ¿Mm? Bien. ¿Alguna duda de esto? ¿De estos conceptos? No. ¿No? ¿Seguro? Ahí les pasé la pantalla para que la puedan guardar. Esperen un segundo. Es un tema que a mí me agrada bastante, el tema del VIA. Van a ver que hay, del VIA, el BCP no es solamente DRP, sino hay otros. Pero bueno, lo que es el alcance de curso es excelente que ustedes aprendan estos tres conceptos. Pero volvemos a la diapositiva anterior. Ustedes piensen que ante un incidente, la empresa debería estar preparada. Podemos utilizar un DRP, ¿sí? O podemos utilizar un BCP, depende de qué tipo de problema sea. ¿Por qué es bueno tener un plan ya armado? A ver si ustedes se imaginan. ¿Por qué siempre Para no perder tiempo en la recuperación de la Totalmente. actividad. Si vos tenés documentado cuáles son los pasos, tenés menos problemas para actuar en ese momento, ¿sí? El plan de continuidad de negocio está basado en eso, que vos tengas la madurez suficiente para decir, bueno, tuvimos un problema, bueno, hago esto, esto y esto, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de que muchas veces hablamos de tener un plan B? Bueno, si se nos corta internet acá, bueno, yo tengo internet por el celular.
sería mi backup. Bueno, si se me rompe esta máquina, tengo otra máquina preparada para poder dar clases. A ver, eso uno lo tiene que pensar. Si se corta la luz, no tengo grupo electrógeno. Hasta que se acaba la batería, daré clases. ¿Sí? El petito riesgo llega hasta ahí. Sí, Ignacio. Profe, justo estaba haciendo antes de la clase el trabajo práctico 10 y nada, tiene que ver con esto, con, por ejemplo, Sí, la pregunta 3 que te preguntaba, eh, ¿qué respuesta tenía la compañía? Me parece que decía. sí. ¿Qué, Vos qué pensás podría haber hecho McPhee? No, no es para que me conteste la pregunta que tengo que hacer, pero exactamente. Vos pensás que hoy en día, ¿quiénes fueron las empresas que más se adaptan a los cambios? Yo te las digo de que sí, tecnología. hay un montón de comercios que, por ejemplo, ni siquiera se adaptaron a takeaway, o sea, o a delivery. Y eso, Claro. lamentablemente, yo entiendo que es muy difícil para algunas personas pensar en comercio electrónico y demás, pero hay que buscarle la vuelta, una solución, porque si no, lamentablemente estas cosas pueden llegar a ocurrir y las empresas sufren altos daños. No, pero cuando es negligencia de la empresa, tenés que tener algo planeado, digamos, como en esta compañía McAfee de antivirus que se mandó esa macana. McAfee, bueno, McAfee fue tremendo McAfee. porque la empresa, vos tenías un antivirus y el antivirus, o sea, la misma empresa no parcheó y no tuvo problemas con el virus, eso fue tremendo. Vos pensás al nivel, vos compras un usuario, pagás una licencia para que te evite malware y el producto no sirve, ¿sí? Obviamente la empresa debería reformular internamente cómo analiza, cómo identifica y demás, el tema de malware y cómo hace las actualizaciones necesarias, ¿sí? No es la primera vez que pasa algo similar. ¿Mm? Bueno, volviendo al tema, vamos a ver diferentes ocurrencias como lo que planteamos el vía, en el vía tenemos que plantear diferentes escenarios, estos escenarios lamentablemente tienen que ser críticos y ustedes tienen que ser muy pesimistas, tienen que estar preparados para lo peor, ¿sí? Y ahí tienen que, ya sé que es muy crítico, muy eh, dramático pensar en la peor situación, pero uno debería pensarlo de esa manera como para pensar la salida, ¿sí? Bien. Bueno, esto tiene que ver con la norma ISO. Bueno, esto no tiene que ver con el